Bendiciones, amada iglesia, que Dios me los bendiga. Pueden creer que estoy un poco nervioso, no sé por qué. A veces me suele pasar. Bueno, cada vez que estoy en el escenario, actuando, se me van los nervios, pero cuando predico o sirvo a Dios, vienen. Porque seguramente es porque mi corazón se pone acorde y en línea con Dios. Y es ahí donde nos hace ver con claridad lo que nos falta realmente. Porque si ves a Isaías, te vas a dar cuenta que él era un sacerdote, él vivía en la casa de Dios. Y un día, en el capítulo 6 de Isaías, vas a ver que él se encuentra en el trono de Dios. Y dice, soy un hombre de labios impuros. Él era un hombre que se consagraba constantemente. Tenía sus ceremonias, sus liturgias. Brindaba un servicio puro, sincero, frente al pueblo. Pero frente al altar de Dios, veía esas pequeñas minucias que para el hombre no alcanza, pero para Dios es suficiente para decir, no eres sencillamente un corazón puro y sincero. Pero Dios siempre quiere tener una fluida comunicación con cada uno. Siempre. En el Antiguo Testamento vas a ver de cómo ellos buscaban al Señor Dios y cómo Dios también en muchos escenarios se presenta como fuego, con milagros, con prodigios, con jueces, con caudillos, aún con reyes, aún con mujeres valiosas, moabitas, ramera como Rahab. Vas a ver cómo esta línea desechada por la inmundicia del pecado es aceptado para con Dios, solo con un fin, de que ellos sean sus hijos y su pueblo. Y el día de hoy, quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Así que amigo, amiga que estás allá, en redes sociales, que Dios te bendiga grandemente. De verdad, es una gran bendición, porque la palabra de Dios siempre es de bendición. Vamos a ahondar un poco en la parábola, creo que es conocida, del hijo el pródigo. Empezamos a leer por la guía del Espíritu Santo, dice el verso 11, dice así. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Verso 12, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Verso 13, no muchos días después, tomado todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo desordenadamente. Vamos a orar, amada iglesia. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este tiempo. Grande eres tú y eres poderoso, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el Maestro, capacitando, probando nuestros corazones, aún nuestras conductas. Permítenos saber y conocer los defectos que tenemos que cambiar, Señor. Y es a través del Espíritu Santo que convence de juicio, de pecado y justicia. Y te pido por esta revelación, a través del Espíritu Santo, que nos puedas enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden tomar asiento, amada iglesia. Este mensaje le he titulado Lejos de casa. ¿Cuántos de nosotros se recuerda? Y creo que es un día muy importante cuando dejamos la casa, el hogar, la dependencia de los padres. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy y creo que es una fecha muy importante para todos, y tanto así que se recuerdan por lo menos cómo salieron de su casa. Hay algunos que se prepararon, hay algunos que sencillamente salieron de mala forma, de mala manera. Y en esta parábola vamos a ver a un hijo que no sale de la mejor manera posible, sino de una de las peores maneras posibles. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 hay una trilogía de parábolas. La primera parábola es de la oveja perdida. Habían 100 ovejas y una se había perdido, se había descarriado. Y el pastor va a buscarla. Deja las 99 y va por ella. Porque
necesariamente los pastores cuidaban a cada una de sus ovejas y eran valiosas. La segunda parábola es de la moneda perdida. Habían 10 monedas y una se había perdido. Y una mujer sencillamente empieza a buscar por toda su casa y hace un poco de desorden por aquí, un poco de desorden por allá, y sencillamente la encuentra. Y la tercera es la del hijo pródigo. Pero ¿cuál era el público de aquel entonces? Recordemos que Jesús es un rabí, es un maestro, con todas las licencias que tenía que ver un maestro. No cualquiera podía enseñar, tenía que enseñar un rabí, un maestro, un fariseo. En esa corriente era Jesús, era un fariseo. Pero no es de esos fariseos que sencillamente torcían las escrituras y hacían valer las tradiciones y costumbres que añadían a los principios y valores de la ley y de los mandatos de Dios. Así que Jesús empieza a enseñar a un público. Ojo, cuando empieza el capítulo 15, en el verso 1 y en el verso 2, te vas a dar cuenta que hay un público, primeramente, para la nación judía o palestina de aquel momento, desechada. Hablamos de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, que sencillamente eran repudiados por sus compatriotas. No eran aceptados porque sencillamente ellos trabajaban para el Imperio Romano. Y ellos no podían ni siquiera tener alianzas con ellos, menos trabajar. Para colmo, los publicanos eran usureros. Si ellos tenían que cobrar, por ejemplo, el impuesto de 10 euros, ellos ponían 50 euros. 40 le daba al Imperio Romano, 10 le daba al Imperio Romano y 40 a ellos. Por eso la gran mayoría de los publicanos eran millonarios, tenían recursos, propiedades, pero vacíos. Vas a ver a Zaqueo, un publicano, con mansiones, con cosas materiales, pero una persona desechada. También vas a ver a los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los que tenían esos vicios notorios. Esos vicios notorios tenían, porque muchas veces le van a decir a Jesús, Él come con pecadores. Él es un bebelón, un comelón, porque bebe. Pero aún así, en este escenario, vas a ver también a dos grupos que supuestamente eran los consagrados también, que eran los fariseos y los escribas. Eran doctores de la ley. Uno enseñaba y otros transcribían las escrituras. Ojo, vas a ver a dos grupos, uno desechado y uno sacro, como se puede decir. Pero Jesús va a enseñar estas parábolas y va a enfocar algo en común, que las tres parábolas terminan en fiesta, en gozo, en regocijo. Pero en una de ellas, que es la del hijo pródigo, hay un mayor alcance. Porque tú te vas a dar cuenta que en la cultura judía, para pedir la herencia o para tener la administración de la herencia que correspondía a un hijo, tenía que morir literalmente su padre. Y no solamente ahí, tenían que esperar un año. ¿Por qué? Porque era una forma, moría el padre, lo enterraban, hacían su año de luto, después de que estaba en el sepulcro, entraba el hijo mayor, iba a la tumba de su padre y empezaba a separar los huesos, el polvillo, y a limpiar y ponerlo en una caja. Después de esto, hacían una ceremonia. Y después de esta ceremonia, repartían la herencia. Este hijo estaba diciendo, literalmente, el hijo menor estaba diciendo, quiero mi herencia. Prácticamente le estaba diciendo, quiero que te mueras. No me importa que estés vivo. Dame lo que me corresponde. Ojo, el padre sencillamente estaba protegido por la ley judía. Deuteronomio capítulo 21, 18, capítulo 21, versículo 18 y al 21 va a decir,
sobre los hijos rebeldes. Un padre cuando veía a un hijo rebelde y no quería hacer la voluntad del padre, ¿qué hacía? Le llamaba la atención y como se ponía más rebelde, ¿qué hacía? Llamaba a los ancianos de vuelta le decían, no hagas esto, le volvían a decir, y llegaba a una oportunidad donde lo sacaban afuera de la ciudad y sencillamente lo lapidaban, lo mataban al hijo rebelde. O sea, el padre podía hacer esto, porque era un hijo rebelde. Pero este padre, envuelto por amor, tenía una esperanza de que pueda reaccionar su hijo, el rebelde, el pródigo. Sencillamente, y decide, ya está bien, voy a hacer algo que no suele suceder. Voy a repartir la herencia. Si repartía la herencia al menor, claro que tenía que repartir la herencia al mayor. Porque aún así, cuando se iban a casar, el mayor se tenía que casar primero. Y después el menor, y después los que seguían. Y le entrega su posesión. Este muchacho, insolente, rebelde, en su capricho, para no saber nada del padre, se va a una provincia lejana. Este mensaje le he titulado Lejos de casa. Se va de su casa, se empieza a alejar. Y como todo padre, cuando ve que su hijo se está independizando, haya salido bien o haya salido mal, a mí me ha pasado. En cuanto a mis hijas, cuando han ido a rumbar su destino, a veces les he acompañado a su nuevo hogar. Me ha asegurado que cómo está la situación. Está mejor de lo que yo empecé. Entonces, con la fe de Dios van a lograr grandes cosas. Y solemos saber por dónde andan o caminan los padres. Cuando no sabemos nada de los hijos, estamos como que dice, ¿no? Con el corazón en la mano. ¿Qué estarán haciendo? Hay que orar mejor. Así que este padre vio a su hijo irse de su casa. El hijo mayor se quedó con él. Y él se fue a una provincia lejana. Ojo, Palestina de aquel momento, Israel como tú lo conoces y yo lo conozco, tenía 6 provincias. 5 provincias que eran de los israelitas y de los judíos. Estaba Galilea, Samaria, Iturea, Judea y Decápolis. Decápolis significaba 10 ciudades romanas. En estas ciudades romanas vas a ver un acontecimiento que sucede cuando Jesús llega y libera a un endemoniado. Vas a ver un hato de cerdos. Posiblemente este hijo haya ido a Gadara, porque ahí se criaban los cerdos, ahí se apacentaban los cerdos. Recuerda bien cuando Jesús libera y vienen pastores de los cerdos y le dicen, Jesús, vete de aquí. Ahora este hijo insolente se va a esta provincia de Decápolis, porque habían 10 ciudades y una de esas ciudades era una ciudad moderna, una ciudad cosmopolita, donde había los vicios más notables, donde, como dicen ellos, se disfrutaba la vida alegre. Y este hijo rebelde, sencillamente, cuando tiene dinero, es amado por todos. Pero cuando se le acaban los recursos, se ve orillado a andar solo. Lastimosamente, gasta todos sus recursos. Y ahí dicen las Escrituras que hubo una gran hambre. Tanto así que él no le queda otra opción y pide trabajo en esa provincia. Las Escrituras te van a enfocar que un hacendado lo manda a su hacienda. Anda, ¿quieres trabajar? Mira, tengo unos cerditos ahí que quiero. Bueno, le vas a dar de comer, a veces vas a limpiar su esto, ya, yo voy a ver cómo te pago. Y cuando este muchacho llega ahí, sencillamente, las Escrituras dicen que él tenía mucha hambre y deseaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. O sea,
significa que no estaba comiendo, significa que deseaba comer lo de los cerdos. Esto para el judío era algo inmundo, algo desechado, algo que no tenía solución. El hijo no podía volver porque conocía las escrituras. Ojo, Jesús está enseñando. Hay fariseos, escribas y el otro, dos grupos que conocían de las escrituras y sabían lo que estaba hablando Jesús. Si Jesús no estaba hablando algo lógico, uno de ellos se hubiera levantado y hubiera dicho, ¿qué estás hablando? Estás hablando de herejía, blasfemia. No puedes enseñar así. Pero Jesús estaba mostrando la realidad en esta historia del hijo pródigo. ¿Y saben qué? El segundo hijo, el hijo pródigo, se ve dónde estaba, entra en sí, mira al cielo y se da cuenta dónde estaba. Entra, dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre hay mucho pan y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado más tu hijo. Y él toma el valor suficiente para levantarse de esa condición e ir a la casa de su padre. Recuerda, lejos de casa, aproximadamente de esta provincia lejana había 120 kilómetros a 150 kilómetros. Ahí no había Renfe, no había aviones. Aparte sí había botes, barcos, pero él estaba sin un peso. Para decirte, sin un euro. No tenía nada. Así que le correspondía caminar. Un judío que hacía esta caminata, por lo menos, por día hacía 20 kilómetros. O sea, judíos que comían. Gente que comía, pero él no había comido, estaba muy débil. Aproximadamente, él se habrá demorado entre 7 a 10 días caminando. Y a pesar de esto, también conocía la ley judía. Y si él llegaba y lo veían los ancianos de la ciudad, ¿qué hacían? ¿Recuerdas esa ley que te dije de Deuteronomio? Había una costumbre, porque ya había pasado el tiempo, agarraban un jarrón, un anciano de la comunidad veía y corría inmediatamente y rompía el jarrón al costado del pie del muchacho rebelde, cortado, decía, cortado. Y enseguida venía el tumulto y se lo llevaba fuera de la ciudad y lo lapidaba. Pero ojo, desde el primer día que el padre se fue, el primer día que el hijo se fue de casa, el padre todos los días miraba por donde su hijo se había ido. Porque lo amaba. Porque sabía que su hijo iba a volver. Porque sabía que su hijo iba a volver. Y cada vez que veía, él se acercaba porque conocía la ley. Por eso vas a ver a un padre que no le importa cómo está la condición de una persona, si huele horrible o feo o espantoso, no le va a importar porque el amor de él puede más que la conducta que ha demostrado este muchacho rebelde, y va corriendo y lo abraza y le da besos para que los otros no puedan matar a su hijo. Lo abraza. No le importa que el muchacho haya llegado con inmundicia, no importa si tenía que hacer ceremonias de purificación, no le importa. Lo que le importaba era el hijo. Lo que le importaba el valor de su hijo. Porque cuando tocaba al hijo, se tocaba a él mismo. Parte de su alma, parte de su ser. Y así es como Dios te mira. Cada vez que cometes errores o pecados y horrores, el Padre siempre se va a acercar cuando ve la disposición de tu corazón, de tu arrepentimiento, y te va a decir, no te preocupes, yo te voy a limpiar. Ojo, no solamente queda ahí. Todo
todo sucio el padre también, ya oliendo un poco. Reúne a los de su casa, a todos. Su hijo mayor no estaba porque estaba trabajando en el campo. Y hace una reunión en frente de todos los sirvientes que tenía, de los criados, de los esclavos, de los jornaleros. Cuando hacían esta celebración, este reconocimiento, lo hacían porque querían adoptar a una persona, otro porque querían reconocer a un hijo que había hecho una función buena. Recuerda que este hijo no había hecho una función mal, había hecho malas cosas, pero la función buena que había hecho es que estaba reconociendo que había pecado. Se sienta ahí en el centro de todos los que están ahí, su hijo al costado, y su hijo empieza a hablar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser tu hijo. Contrátame como uno de los jornaleros. Shh. Cálmate, tranquilo. Tú sigues siendo mi hijo. Shh. Traigan el aro, pónganle el anillo. Vístanle de vuelta. Está desnudo. Vístanle. Den su calzado. Tú eres mi hijo. El anillo tipificaba autoridad. Era la firma de la familia. El sello de la familia estaba ahí impregnado. Y daba valor a lo que ellos compraban. Era representante de la familia. Y el padre le estaba dando esa autoridad nuevamente al hijo. Los vestidos tipificaban cobertura. Y el padre estaba diciendo: tiene mi cobertura, tiene mi aprobación. Y el calzado o las sandalias significaba libertad, porque los esclavos que estaban en casa no tenían calzado, pero los hijos de casa sí, y él era hijo. Él no quería contratarlo como, el hijo decía: quiero ser como tu jornalero. Los jornaleros no vivían en la casa. Ellos iban a trabajar el día laboral, la jornada, y luego se iban a sus hogares. Él era hijo. Así que no te vas de mi casa. Todo lo que tengo es tuyo. Recuerda, el padre dio todo al hijo menor y al hijo mayor. La doble porción tenía el hijo. Del 100%, el 66% era para el hijo mayor y el 33% era para el hijo menor. Significa que el padre había repartido su herencia. ¿Y qué hacía el padre? Tenía que trabajar. Por eso cuando el hijo mayor llega y ve toda esta escena de las fiestas, que porque habían matado un becerro gordo para una fecha solemne, importante, que ellos tenían, y se enfada. ¿Por qué pasa esto? No voy a entrar. Ese no merece estar aquí, ese merece morir. No me importa lo que diga mi padre. Y se queda fuera de casa. Mira, el padre sale de su casa y habla con su hijo mayor. Hijo, ¿qué pasa? Ay, padre, tú como siempre amas a tu hijo favorito. Él ha hecho, ¿qué no ha hecho contigo? Te ha deshonrado, ha malgastado el dinero que le has dado. Mira cómo ha llegado. Y encima le haces una fiesta, matas al becerro. Ni siquiera a mí me das un cabrito. Y ojo, el padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. Todo esto es tuyo, ya te di tu herencia. Disfrútala. Prácticamente le está diciendo. Pero ojo, tu hermano estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido, pero lo hemos hallado. Así que así termina la escena. Los fariseos no dicen nada, porque significaba que el Dios verdadero descendió de los cielos para tener un encuentro con esas personas desechadas. Él estaba lejos de casa, se había ido y después se había quedado sin casa. Y cada vez que él se acercaba, kilómetro tras kilómetros, se acercaba y su pena era más profunda. Y decía: Señor, ayúdame, por favor ayúdame, tú sabes que quiero cambiar, quiero decirle por lo menos que amo a mi papá, quiero decirlo. Pero si se hubiera cruzado con el hijo mayor, imagínate cómo hubiera pasado con el hermano mayor.
Su hermano mayor sencillamente lo hubiera echado, botado, como hacían los fariseos. Por eso había mucha gente desechada en aquel entonces. Habían pecadores que estaban a rincón, que no servían para adorar a Dios, para el culto. Habían publicanos. Habían paralíticos. Ellos no son aceptados, ellos tienen que ir. Porque el hijo mayor siempre, lastimosamente, cometió este error. Enfocaba a los fariseos, que los fariseos tenían que acercar a esas personas que necesitan de Dios. Tú, que conoces de las Escrituras, que sabes, que te educas aquí en la iglesia Maranata, o en cualquier lugar que te estás educando, que conoces un poco más, un mayor alcance que otros que no conocen. Cuando vengan personas así, acércate y dile, Dios está contigo, soy tu hermano, vamos de la mano. No seamos de esos hermanos mayores que no tienen ese amor propio para con Dios, sino seamos esos hermanos mayores que digan, vamos a seguir creciendo. Y cuando un hermano menor empieza a crecer, incluso más que uno, nos tenemos que alegrar, nos tenemos que regocijar, porque de eso se trata la vida cristiana. En Malaquías 4, versículos 5, 6, terminando el Antiguo Testamento, Dios habla otra profecía. Y estaba diciendo, mandaré mi espíritu como el profeta Elías, y el corazón de los hijos rebeldes se volverán a los padres, y de los padres a los hijos. Lucas 1:17, la profecía que decía el ángel a Zacarías, tu hijo hará volver los corazones rebeldes y obstinados de los hijos a los padres. Y Jesús estaba revelando que el día de hoy, ese corazón que tiene que cambiar, porque tenemos que cambiar todos, es el día de hoy de decir, Dios, ayúdanos a cambiar. Porque la gloria siempre va a ser para Dios. Porque los principios de Dios son eternos. Siempre van a decir, yo te amo. Él no justifica sin merecerlo. Él nos da la vida eterna sin merecerlo. Él lo hace todo. Pero quiere ver siempre un corazón dispuesto. Si no tienes un corazón dispuesto, sencillamente estás lejos de casa de Dios. Puedes estar en un edificio y quizás congregues, pero si tu corazón está lejos, va a ir, como eres hijo, Dios te va a decir, mira, hijo, ven, todo esto es tuyo. La vida eterna, todo esto es tuyo. Pero hay que hacer lo correcto. Amén. Que Dios me lo bendiga grandemente y que la bendición de Dios sea eterna para ti. Nos vemos.